Perfecto. Ponemos a Tony en pantalla grande, que hoy es nuestro protagonista, Pues y solo voy a estar yo en la empieza, pantalla. y empieza nuestro Meta Shake, episode 7, que vamos a hablar, ¿no? Es el momento de diversidad e inclusión. Un tema de rabiosa actualidad, y para eso pues tenemos aquí de invitado a nuestro querido Tony López Badell, que bueno, vamos a empezar haciendo que se presente el mismo. Tony, cuéntanos un poco tu vida. Bueno, la verdad es Brevemente, que brevemente. sí, sí, porque básicamente, aparte de Ana Belén, creo que todos los demás me conocéis. O sea, que me voy a dirigir a ti, Ana Belén. Te voy a decir quién Te va a soy. contar su vida, Tony. Atención. Te voy a contar un poquito quién soy. No, mira, se da el caso que yo también he trabajado en Inditex, como el resto de las personas que están aquí hoy presentes, donde pude coincidir con Josillo hace muchísimos años, pero muchos años con Emma y con María, que también está ahí, como parte del equipo de recursos humanos, primero de Massimo Dutti, de una de las cadenas, y después con posiciones más corporativas. Y en Inditex pasé prácticamente 19, 20 años. Y fue en el año 2019, 2020, el año de la pandemia, en el que cambié de trabajo. Y ese cambio, como era el año de la pandemia, pues bueno, no acabó de funcionar bien. Y es desde ese año que yo me estoy dedicando a ser básicamente entrepreneur, como le gusta decir a Emma. Soy consultor y me estoy especializando, como soy, me considero un generalista de los recursos humanos. Eh, bueno, sí que en su momento tuve que hacer un poco una reflexión qué es lo que quería dar como valor o qué es lo que quería proponer ahí fuera yo como consultor, cuál sería uno de los mayores valores que yo tengo para poder aportar, y empecé a meterme más, aunque ya lo había hecho de una forma casi inconsciente, en temas de diversidad e inclusión. Digo casi inconsciente porque para mí el tema de la diversidad e inclusión siempre ha estado presente en mi vida laboral, puesto que he estado siempre trabajando en equipos internacionales, desde el primer momento, desde Massimo Dutti, después en las posiciones mucho más corporativas. He tenido la oportunidad de poder vivir ahora mismo estoy viviendo en el Reino Unido, llevo 7 años aquí, he vivido antes en Holanda, pude pasar por muchísimas zonas, regiones, diferentes países, y eso ya te da una pátina, ¿no?, de la diversidad aunque sea cultural solo, pero por ahí sí. Y después ya si lo bajamos a proyectos más concretos, sí que en los últimos años en Inditex y también en Michael Kors, cuando ya empezábamos a hablar de temas de diversidad e inclusión de una manera más, podemos decir, seria quizás o más evolucionada, ya tuve la oportunidad de poder bueno, dedicarme a ser parte de esos equipos que tiraban hacia adelante diferentes políticas de diversidad e inclusión o diferentes programas, ¿no? Y escogí esta parte, entre otras cosas, no solo por haber tenido experiencia, sino porque creí en su momento que lo que sea más genuinamente mío, más genuinamente yo, será lo que yo podré expresar mejor, y no solo expresar mejor, sino será lo que realmente tendrá más valor por mi parte, ¿no? Y podré ayudar mucho mejor a las organizaciones. Y dentro de ese pequeño listado de cosas muy genuinamente mías, diversidad e inclusión era una de ellas. Así que me puse manos a la obra y ya llevo, bueno, pues un tiempo dedicándome a ello. Y Muy aquí bien. muy amablemente mi querida amiga Emma me ha proporcionado pues este momento para poderoslo explicar, que me Me parece encanta esto, ¿eh? maravilloso. Proporcionado este momento, ¿eh? Esto aquí, diles de momentos. Bueno, es cierto, Tony, que claro, al final, con tantos años de recursos humanos a nivel internacional, recuerdo, ¿no?, que había como grandes momentos en los que además, ¿no?, compartíamos equipo, trabajábamos juntos y veíamos ya, y estoy hablando pues de hace ya como muchos años, ¿no? 2007, 2008, 2009, 2010, ¿no? Estábamos, muchas veces veíamos que en nuestra realidad, con nuestros equipos en otros países, en Alemania, en UK, en Estados Unidos, estaban en unos niveles, ¿no?, pues ya de currículums ciegos, todo un tema, ¿no?, bueno, por el amor de Dios, que no se nos ocurriese, ¿no?, preguntar a alguien qué edad tenía, o cuando estábamos hablando de temas de dress code y de uniforme, ¿no? Con mucho cuidado cómo introducíamos todos estos temas que eran muy sensibles, y recuerdo que muchas veces nuestros compañeros de España, claro, nos miraban un poco como si fuésemos marcianos, ¿no? Como que Sí, estos que dicen, que hay ¿no? gente ¿Por en qué la tienda que dices no se quiere poner tacones, ¿no? O cómo que, ¿no? Y recuerdo que eso era como muy sorprendente. Poco a poco, evidentemente, estamos ya abrazando esto, afortunadamente, ¿no? Y
sobre todo, la realidad es que los últimos 7, casi 8 años tú estás afincado en UK, que es como uno de los países pioneros, ¿no? Con todo lo que es tema de diversidad e inclusión. Tienes además el certificado de mediación ACAS, ¿no? Se llama el certificado este Correcto, británico, correcto, correcto. que todavía, ¿no? Mediación va a ser the next big thing. Esto está clarísimo. Cuéntanos una cosa, Tony, desde tu perspectiva, ¿qué es esto de D&Y o DEI, ¿no? También, ¿no? Que a veces también se utilizan estas siglas. ¿Y por qué ahora ya, por fin, ¿no? Está Vale. esto encima de la mesa de todas las organizaciones? ¿O debería estar? Sí, respecto a lo que es, ¿qué quieres? ¿Una respuesta más corporativa o No, queremos una respuesta más inspiradora? estamos en petit comité, entonces aquí nos gusta tu opinión personal, como Pues experto que mira, eres de sí, vamos a D&I. empezar por un tema más inspirador, si Venga, va. quieres. Mira, para mí, y luego como tendremos más ocasión de hablar más al detalle, llevarlo más al área de la organización. Venga. Para mí la diversidad y la inclusión son dos elementos. Son dos elementos. Uno es, no te diré que es un elemento negativo, ni mucho menos, pero es la dificultad de que la gente entienda o quiera saber o quiera meterse en vereda respecto al tema de la diversidad e inclusión. ¿Por qué? Porque es una cosa que no es fácil y es una cosa que es compleja, básicamente. Repito, no es un tema negativo, simplemente es un tema de que es Vale, complejo. ¿Vale? vale. Y que hay muchas aristas y hay muchas maneras de poderlo ver y puede llevar a controversia también. O sea, no es un tema fácil, por decirlo de alguna manera. Creo que falta todavía mucha pedagogía para que se convierta en un tema más fácil y más natural. Al Pero menos para en eso este estás tú, para dar pedagogía de todo estoy yo esto. y para eso estamos todos. Muy Pero bien. por otra parte tiene la gran compensación que una vez te pones en vereda, que una vez te pones a hacerlo, son grandes los placeres que te da. Y son muy grandes lo que te paga, ¿no? de vuelta. Y eso lo puedo resumir con una experiencia que me pasó hace muy poquito y es como yo me doy cuenta de que pueden ser realmente esos dos elementos. Tú sabes que yo me corto el pelo muy a menudo porque me crece mucho. Tengo Sí. esa gran suerte. Sí. Otras suertes no tengo, pero esa la tengo. Muy ¿Qué bien. pasa? Que los que nos cortamos el pelo muy a menudo, los que vamos a la barbería muy a menudo o a la peluquería muy a menudo, queremos que una persona que nos corte el pelo sea siempre la misma, Tú que siempre sepa has cómo sido nos así, además, Tony. Tú siempre has sido así No, muy no, no, pero tiquismiquis. si le Cuando estabas en pasamos así. Barcelona ya eras así, ¿eh? Que siempre querías que te Sí, cortas el pelo exacto. Yo cuando mismo. estaba en Barcelona era así, cuando me fui a Holanda tuve que buscar a alguien que me cortaba el pelo como yo quería, Muy cuando bien. llegué aquí también, y luego los vas perdiendo, porque claro, ese barbero se va a otra peluquería, no sé qué, o sea, siempre tienes que... Horrible. Pero bueno, se da el caso de que yo, antes de la pandemia, conocí a Nick, que es un barbero maravilloso, y es mi barbero de referencia. Y yo siempre iba a esa barbería a cortarme el pelo. Llegó la pandemia, Nick empezó a cortar desde casa, entonces me voy a su casa. Muy Nick bien. y yo, y como ya sabéis cómo es el tema de quien te corta el pelo a veces puede llegar a ser tu mejor amigo, Sí. no se convirtió en el mejor amigo, pero sí hicimos un bond muy, muy bonito, la verdad. Y es un tío muy agradable con quien hablar, un tío maravilloso, una persona muy joven, una persona supuestamente, y aquí viene el tema, supuestamente heterosexual, con su pareja, con una chica, por eso digo supuestamente heterosexual, que vive en el este de Londres, el tío en el este de Londres, un tío súper maravilloso, moderno, fantástico, tatuado por todas partes, mucho más joven que yo, pero hicimos un bond y ahí nos entendemos muy bien. Muy bien. Bueno, me sigue cortando el pelo, cada vez que vamos hablamos de cosas profundas, él sabe que yo me estoy dedicando a temas de diversidad e inclusión, él quiere ser terapeuta además, está estudiando para ser terapeuta, etcétera, etcétera. O sea, un tío Peluquero y muy terapeuta son interesante. dos cosas muy asociadas que nunca Correcto, y el pensamos tío en tiene esto, pero una idea genial de poder combinar las dos cosas, porque de hecho cuando vas a que te corte el pelo, él te hace un poco de terapeuta. Pero bueno, esa es otra historia, pero ahí sí, para que podáis ver un poco cuál es el punto. Yo me voy a Barcelona este mes de diciembre, me paso casi todo el mes de diciembre ahí, no me puedo cortar el pelo aquí. Vuelvo y mira, por cosas de la vida dejo que me crezca el pelo un poquito más. Total, que pasan 3 meses en todo caso, desde la última vez que fui a cortarme el pelo con Nick hasta que fui hace 3 semanas a cortarme el pelo, 2 o 3 semanas. Llego a casa de Nick, me abre Nick la puerta, pero Nick aparece vestido de mujer. Nick aparece maquillado, Nick aparece con un zapato de mujer, con el pelo más largo y el pelo arreglado a un estilo más femenino, con las uñas pintadas, maquillado, y se presenta de esta manera. Francamente, yo colapso. Yo, que me dedico al tema de diversidad e inclusión.
colapso, no es que me caiga en el suelo. Exacto. Pero A ver, Toni, exacto. mi cerebro no da las, no llega a tiempo de poder reaccionar qué es lo que está pasando. De tal modo que es que estaba casi, bueno, estaba mucho más nervioso yo de lo que le estaba él, ¿no? Paso en el salón donde me corta el pelo, me siento tal, como que balbuceo, no sé exactamente qué preguntarle, qué hacer, él me va a preguntar. Y Josillo que dice, se dice, te cayó se el te cayó pelo el sin pelo sin necesidad de necesidad, cortarlo. pues prácticamente, o al Totalmente, menos empecé a totalmente, sudar, Josillo, totalmente. prácticamente. Y mira que nuestro Toni es un hombre No, del y todo mundo, eso os o lo sea que es cuento, que no. al final me coge él por atrás, yo sentado en la silla, me coge por atrás y me dice, ¿Are you all right? Era él que me tenía que calmar. Y todo esto os lo digo porque por lo que significa o sea, la complejidad del tema, que incluso yo, o sea, esto es una historia de diversidad e inclusión, sin duda, ¿no? Nick ha decidido hacer una transición, yo ni lo sabía, fíjate si tenía si estaba yo en otro mundo, que nunca imaginé que Nick iba a ser una mujer transexual, pero es así. Lo llevaba, pero esto ya es otra historia que igual la comentaremos otro día, que es más la historia de Nick, ¿no? Pero el tema es que Nick está transicionando y va a convertirse en una mujer trans, ¿de acuerdo? Qué guay, muchas Y para felicidades. sorpresa mía, yo no supe reaccionar los primeros minutos. Cierto es que una vez empezamos a hablar, y ahí viene lo bonito, nuestra relación incluso se expandió un poquito más. Y yo incluso me pude mostrar más incluso, si cabe, más genuinamente como yo soy. Yo soy un miembro del colectivo LGTB, con lo cual me siento muy cercano a las personas trans también que forman parte de mi colectivo. Por lo tanto, y Nick para mí estaba en la casilla del heterosexual. Entonces, claro, al romperse eso, nuestro bond, ¿no? Nuestra relación incluso creció, se hizo mejor y se hizo más bonita durante el curso. El vínculo mejoró, evolucionó. El Es una vínculo evolución de mejoró vínculo. siquiera, el Muy bien. vínculo mejoró siquiera, incluso nos tocamos físicamente que nunca nos habíamos tocado y nos abrazamos, por ejemplo, ¿no? Pero yo en esa historia que os acabo de contar, ahí veo los dos elementos. El elemento de la dificultad que incluso una persona que se dedica a temas de diversidad e inclusión, que soy yo, que forma parte de uno de los colectivos base cuando hablamos de diversidad e inclusión, aunque hay muchas otras cosas más que hablar de eso, pero yo me puse nervioso, yo no supe cómo reaccionar. A mí me tuvo que calmar el mismo, ¿no? Eso por una parte, para que veamos la complejidad del tema, ¿no? De lo complejo que puede llegar a ser en muchas ocasiones o de lo poco preparados que podemos llegar a estar mucho respecto a eso, ¿no? Igual, este es un caso extremo, pero es para poderlo explicar. O no, porque al final, O Toni, no, digamos que hay muchas maneras, ¿no? Hay diversas maneras, y valga la correcto, redundancia, pero ¿no? después De abrazar todo esto. la parte positiva es, ostras, qué maravilla de momento, que me acabo cortando el pelo, por supuesto, como siempre, y de una forma maravillosa, pero qué momentazo, qué bien me sintió esa historia al final, qué bien les sintió a él también, y qué bonito fue, ¿no? Al final, y qué cosas tan ideales y tan bonitas podemos sacar de eso, ¿no? Vale, pues es que, vamos, es que Entonces, esa es la historia inspiracional. pero es que esta Eso es historia, diversidad e inclusión. pero es que esta historia me parece estupenda, ¿no? O sea, me parece una entrada en materia fantástica. Y aquí vemos varios temas, ¿no? Primero, cómo los seres humanos tenemos toda una serie de sesgos, ¿no? De sesgos inconscientes, aunque nos pensemos Correcto. que no, y tenemos muchas cosas superadas. Cómo, ¿no? Muchas veces el tema de diversidad está muy vinculado, ¿no? Con temas de identidad o con reconstrucción de identidad o con construcción de nuevas narrativas, que lo veo súper interesante. Por encima de todo, hay un tema que es que diversidad va vinculado con autenticidad, ¿sí? Y cuanto más auténticos Totalmente. seamos como sociedad y como organización, evidentemente más genuino, ¿no? Será la relación que vamos a tener y, por lo tanto, todos los impactos, ¿no? Positivos que puede tener una relación genuina en un entorno de comunidad y de personas. Entonces, vamos un poco más allá. Porque evidentemente yo lo que estoy viendo mucho en las organizaciones es que todo el mundo está hablando de diversidad e inclusión, pero más como una especie de checklist, o más como una especie de certificación, o más como
como algo vinculado a compliance, ¿no? O tengo que tener tantas cuotas, o hay tanta cuota, o de tanto porcentaje, o me interesa esto u otro. Que no digo yo que no esté bien, ¿eh? Evidentemente, pues bueno, ¿no? Bueno, si es Todo ayuda. compliance, es compliance. En el Todo momento que sea ayuda. compliance, Todo será ayuda, pero, vamos, compliance. pero Tony, llévanos un poco más allá, porque lo que tú nos has contado, esta epifanía, ¿no? Esta revelación que tú nos acabas de contar, no va sujeta a nada de compliance, ¿no? Entonces, cuéntanos todo esto, cómo podemos hacer que pase, ¿no? En el entorno organizacional. Porque, precisamente, ¿cómo un entorno diverso ayuda a una organización a evolucionar más rápido? Sí, bueno, yo lo que creo es que es como un poco el momento ahora de la diversidad e inclusión, ¿no? Porque tiene que pasar ahora justamente, ¿no? Yo creo que bueno, hay dos elementos importantes. Uno sería un poco la evolución histórica que llevamos a nuestras espaldas, Ah, qué ¿no? interesante, cuéntanos esto. Sí, no, simplemente es que si te pones a mirar hacia atrás y te pones a analizar un poco la historia, tú ves que dentro de lo que son las organizaciones, antiguamente el modelo más antiguo de todos, digamos el del siglo XIX, por decirlo de alguna manera, los trabajadores iban a trabajar a la fábrica, entraban, trabajaban, salían, cobraban, punto, ya está. A medida que vamos entrando dentro del siglo XX, la sociedad va evolucionando y esas organizaciones tan primitivas, por decirlo de una manera, se van reflejando en esos cambios sociales que hay y que existen. No solo por la parte del manejo de las personas, porque es evidente que a medida que va evolucionando el siglo XX, las empresas van abriendo un poco más sus mentes y van pensando que no solo tienen manos o cabezas o manos que hacen su trabajo ahí, Productivas, ¿no? productivas, sino que tendrán que también dedicarse a temas de formación, ¿no? Seguramente a mediados del siglo XX es cuando aparece más el concepto de empezar a formar a tu gente, etcétera, etcétera, Sí. temas laborales. Hay un momento a principios del siglo XX que también la semana, en lugar de ser de 6 días, se convierte en 5 días, etcétera. O sea, las organizaciones van evolucionando en función de cómo evoluciona la sociedad. Sí que ya cuando nos ponemos a temas mucho más sociales de por sí, si nos fijamos a mediados del siglo XX, por ejemplo, hay grandes cambios. Es cuando hay la gran lucha racial en los Estados Unidos, cuando se incorpora masivamente la mujer en el mercado laboral. ¿No? Todo eso son cambios en el que las organizaciones tienen que ir adaptándose a ello, ¿no? Es así. Van siguiendo los cambios, etcétera, etcétera. Llegamos a final del siglo XX, principios del siglo XXI, y ya nos estamos dando cuenta, sobre todo en estos últimos años, te diría en un periodo de entre 5 o 10 años más o menos, en el que los cambios hacen un gran boom. Y ahí estamos hablando de momentos prepandémicos, momentos pandémicos o postpandémicos también. Por ejemplo, todos hemos oído hablar del movimiento Me Too. Sí, claro. habíamos hablado antes del tema de género, pero no se está hablando tanto hasta que llegó el movimiento Me Too y todo lo que eso representó. Black Lives Matter, por ejemplo, ese también fue, por supuesto que había habido lucha racial, yo lo digo, desde los años 50, 60 en los Estados Unidos, luego eso se diversificó en todos los países donde tenían más problemas racializados, pero sí hay un momento de inflexión que es el Black Lives Matter, que por cierto pasa justamente en esa primavera del 2020, ¿no? Que es la primavera de la pandemia. O por ejemplo, si lo aterrizamos más a España, el cambio de la ley trans ahora hace poco, o si nos vamos un poquito más atrás, pero no más atrás, no más de 10 años, el tema del matrimonio homosexual, que además fue uno de los primeros países en reconocerlo, luego han venido muchos países más. Yo creo que en estos últimos, desde la década del 2010 hasta esta parte, ha habido grandes, grandes cambios. Por lo tanto, las organizaciones no van a quedarse, no van a salir de mirarse en esos cambios, ¿no? Van a seguir haciendo lo que han hecho hasta ahora. Por lo tanto, yo creo que hoy por hoy es un momento muy maduro para poder abrazar un tema de diversidad e inclusión. Además, recordemos, ha habido otros temas que van en paralelo, el tema de la sostenibilidad, por ejemplo, también, ¿no? No tiene nada que ver con la diversidad y la inclusión, pero lo que me refiero es que surge también, bueno, lo que quiero decir es que sale también o se refleja también de la sociedad. Es decir, en principio las organizaciones no tendrían por qué haber sido tan sostenibles como quieren ser ahora. También podemos hablar de greenwashing o todo lo que tú quieras, pero quiero decir que es un ejemplo más de que cómo las organizaciones se van adaptando a los cambios. Está claro.
Está claro. básicamente. Entonces, Y es cierto, ¿no? Que muchas veces, todo esto que estabas contando, Tony, perdona, claro, me no, hace no, pensar que muchas, ¿no? Muchos de estos, la realidad del Me Too o el Black Lives Matter, o sea, todo empieza como un activismo, con lo cual hay una gran relación. Y me hace pensar también en el capítulo anterior, ¿no? Con Inés Echevarría, ¿no? Entonces hay una gran relación muchas veces, ¿no? Entre activismo y diversidad e inclusión. no es que haya mucha relación, es que viene del activismo, Claro, estoy completamente de acuerdo. Y no nos debería de dar miedo decirlo, ¿no? Porque a veces, según qué palabras, son un poco tabú dentro del área de las organizaciones. Pues sí, es así. Viene, o sea, si no hubiera habido ese activismo, si no hubiera habido esas personas luchando hace décadas o está hace claro. años o tanto recientemente como antes, no estaríamos donde estamos ahora. Con lo cual, si las organizaciones son valientes como para abrazar un tema de diversidad e inclusión, hay que ponerlo encima de la mesa, que sí que viene del activismo, completamente, Me completamente encanta. de acuerdo. Bueno, por lo tanto es como Claro. mucho más genuino y real, ¿no? Tiene todo Sí, su es que al sentido. final, a ver, somos valientes para abrazar la diversidad y la inclusión, pues seámoslo hasta el final. Yo no digo que vayamos a Muy revolucionar bien. nada, al fin y al cabo, simplemente es que está ahí fuera y lo vamos, ¿no? Lo tenemos que abrazar. Es que si no, más vale que no hagas nada. Mira, entonces déjalo y no hagas nada, Por déjalo eso, como entonces está. ya involucionemos, ¿no? Involucionemos Involucione. y Bueno, quien quiera volvamos a la evolucionar yo caverna, no. y volvamos a la caverna que muchos ya querrían, ¿eh? Que Estar en muchos menos. ya querrían. Bueno, Pero bueno, no espero te que creas, muchos, no, toda esa gente algunos, también, todo el algunos. mundo va cambiando, al Exacto, lo que fin y pasa al es que cabo, son y yo algunos que haré mucho daño. me considero bastante positivo respecto Sí, yo al también. cambio. Hay que Pero serlo. bueno, en todo caso, cuando hablábamos del momento, hablábamos de este momento histórico, de este momento de evolución histórica, social histórica, pero también, como comentábamos el otro día, es muy interesante pensar también que quién es el nuevo talento que está empezando Exacto, está entrando en el mercado laboral, ¿no? exacto. Es decir, tenemos unas nuevas generaciones. A mí es que lo que pasa es que cuando digo nuevas generaciones en español no me suena nada bien. No sé por qué será, pero no me suena. En Habla todo de nuevo caso, talento, this habla de new nuevo talento, generation. habla de nuevo talento, ya está. Pues el nuevo talento, ahí me gusta mucho más eso. El nuevo talento. Tenemos millennials y tenemos Generation Z, ¿correcto? Millennials desde el año 80 hasta el año 95, que ahí sí entra María Alsina, que es muy joven. Los demás, menos. Quizás. Sí, pero los millennials, Es la atención, broma. que los millennials No, ya porque son sé que ella padres es y del año madres de 80, por eso te familia. lo digo. Los millennials sí, bueno, yo soy más, no sé, no sé si soy muy millennial de mentalidad, pero aquí me veo aún gente joven. Sí lo Bastante eres. bien Sí esto. lo eres. Eres millennial. Bueno, en todo caso, Me voy a millennials Australia, te digo la millennial. Es verdad. Bueno, en todo caso, millennials y generación Z, que sería a partir del 2000, ¿no? Claro, fijaros que estamos en el 2023. Los que se están incorporando ahora son Gen Z, total. Es que Claro. no hay tutía. Entonces, este nuevo talento, ¿qué es lo que está pidiendo? ¿Qué es lo que va a demandar? ¿Qué es lo que ya está demandando, de hecho? Está demandando unas organizaciones completamente distintas a las que estábamos acostumbrados, a las organizaciones que han quedado atrás del siglo XX. Ellos son básicamente quienes ya llevan incorporado el gen de la diversidad y la inclusión. Además, esto es muy interesante porque cuando pensamos en diversidad e inclusión, a veces solo solemos pensar en esos grandes iba a decir silos, pero silos no es la palabra. Clusters, categorías. Categorías, ahí me gusta esa, en esas grandes categorías que es el género, LGTB, discapacidad, personas racializadas, el tema del ediadismo que ahora está muy de moda, esos 5 serían, ¿eh? Y cuando digo personas racializadas, me refiero también al tema religión, background, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que estas nuevas generaciones que llegan ahora no solo es que puedan o no pertenecer a estas categorías, es que ellos ya creen que son diversos, Claro. que ya son diferentes. No es que tengan que pertenecer exclusivamente a una de estas categorías, sino que ellos ya se creen, ya vienen incorporados con esa diversidad, esa inclusión. Es decir, y si tú no tienes en cuenta esto, poco podrás hacer. Es decir, estas personas ya vienen con la mentalidad de que ellos ya son diferentes, que son diferentes de las otras generaciones y además, cuando nos ponemos a pensar en temas de diversidad e inclusión, no tenemos por qué pensar solo en estas categorías. Antes has mencionado el tema del unconscious bias, ¿no? Del sesgo inconsciente, Sí. que eso es un poco la madre del cordero de todo, por donde empieza todo, ¿no? Pero si empiezas a rascar un poquito más en qué es el unconscious bias, luego cuando tú tienes un sesgo inconsciente, no tiene por qué ser porque esa persona es de esa categoría.
esa persona con quien estás interactuando, esa persona con quien estás trabajando, no tiene por qué ser simplemente esa categoría. El sesgo puede ser por muchas otras cosas. Muchas otras personas tienen su propia historia de exclusión y a veces solo por un físico que no tiene por qué, tiene nada que ver con las categorías que estábamos diciendo antes, la persona tiene una necesidad de ser incluido y no excluido. Sí. No sé si estoy hablando demasiado. No, no, perfectamente, porque ahora me hace pensar en todo Sí, el tema body shaming, que ahora vuelve a estar como, ¿no? por Vuelve a estar en ejemplo, redes por ejemplo. ¿no? He oído que Ariana Grande ha estado haciendo últimamente ¿no? unas declaraciones porque, bueno, parece ser que había subido de peso y había como comentarios, ¿no? En plan body shaming en redes y ella ha salido, ¿no? A hacer sus declaraciones. Recuerdo también Camila Cabello, ¿no? También hace unos meses que ella salía ahí, pues la mujer toda orgullosa y toda feliz en bikini. En plan, oh, Camila Cabello se atreve a enseñar su celulitis, ¿no? Bueno, también hay todo un tema cuando hablamos, ¿no? de un tema de diversidad e inclusión. Ya no es, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Con lo que comentabas, Claro, Tony, sino que hay todo un tema de cánones estéticos, ¿no? De tallas o de... por ejemplo, es uno de los motivos. Lo que me refiero es ¿no? que ellos quieren ser... este nuevo talento quiere ser escuchado, quiere ser valorado y quiere ser bienvenido. Pero es maravilloso. Entonces, es que yo creo que todos sea tenemos que como aprender de sea. esto, ¿no? Sí, sí. Y eso, cuando yo empecé a rascar más en lo que era la diversidad e inclusión, esto fue un gran momento en el cual te das cuenta que no estamos hablando solo de esas categorías, que son muy importantes y que, por supuesto, sí tienen que estar encima de la mesa, por supuesto, pero que va mucho más allá. Con eso lo que quiero decir, un poco la moraleja, es que diversidad e inclusión va mucho más allá y está muy vinculado al nuevo talento y al cambio social que hay fuera. Es maravilloso. Es maravilloso. Es que al final, solo escuchando, ¿no? a los nuevos talentos, a las generaciones jóvenes que van llegando, solo así es posible ir evolucionando, ¿no? Porque es que si no vamos a estar... Estamos mirando para atrás continuamente y de mirar para atrás es imposible evolucionar. Eso es una realidad. Tony, dinos una cosa, estábamos hablando ahora mismo, ¿no? de la parte como más humana y más inspiracional, ¿no? De todo esto, que es evidente que es el hilo conector. Cuando de nuevo lo llevamos al escenario corporate, yo sé que tú eres un hombre muy metódico y una de las cosas que tú desarrollaste, una de las primeras cosas que tú hiciste fue crear tu propio método para que tú compartes con tus clientes. Por ejemplo, tienes a Vivienne Westwood, ¿no? Entre una de tus empresas clientes, también Inditex, ¿no? Sigues trabajando con ellos, ayudándoles a crear, ¿no? D&I Champions en la organización a nivel internacional. Cuéntanos un poco, ¿cuál es este método que tú tienes? ¿En qué se basa? ¿Qué pasos tiene? Y aquí Ana Belén la veo interesada. Mira, Ana Belén dice, voy a apuntar esto que me interesa. Mira, bueno, como os decía antes, cuando yo decido a poner mi nariz más profundamente o a poner mis garras un poco más profundas ahí dentro del tema de diversidad e inclusión para poder salir ahí fuera, lo primero que me vino a la cabeza fue la experiencia que yo había tenido, evidentemente, y cómo podía convertir esa experiencia en algo que lo pudiera bajar más para ayudar a las organizaciones. Entonces me vino a la cabeza la metodología que tú dices, que ya la conoces. Efectivamente, al fin y al cabo es una metodología muy sencilla, basada en hechos reales, por decirlo de alguna manera. Basada en hechos reales. Basada en hechos reales, pero desarrollada de una manera metodológica, por decirlo de una manera, ¿no? Y básicamente serían 4 puntos. El primer punto es el punto de saber dónde estamos, un poco de dónde venimos también, pero dónde estamos, ¿no? Nosotros como organización, en qué momento nos encontramos y para qué queremos el cambio. Es importante. ¿Para qué queremos el cambio y de dónde nos viene el cambio? Preguntarse de dónde nos va a venir el cambio es importante, porque ahí ya empezarás a ver cuáles van a ser tus aliados, cuáles no, a quién podrás acudir y a quién no, quién es quien te demanda el cambio y quién no te lo demanda, ¿no? Los change originators que le llamamos, ¿no? Vale. Esos change originators, pues repito, pueden venir de varias partes. Puede ser tanto tu propio cliente interno, tu gente dentro de la organización, como el cliente externo, como tu competencia ahí fuera, dentro del propio sector o igual en otros sectores. El cambio también podría venir, y eso es muy importante o muy interesante hablar de ello, podría venir de tu propio comité ejecutivo, por ejemplo, si tú no te has puesto al día todavía, ¿no? Que, por cierto, si te pasa eso es una gran suerte que tienes, porque uno no tiene suerte en desarrollar
políticas de diversidad e inclusión cuando no tiene de su parte a los líderes de la organización, al comité ejecutivo, al equipo ejecutivo de tu organización. Si ellos no te dan el backup, si ellos no te dan soporte respecto a esto, o no lo ven claro, o no lo acaban de entender, que podría pasarle a muchas organizaciones, será muy complicado tirar hacia adelante un desarrollo de una política de diversidad e inclusión de verdad. Saliendo un poco del tema compliance, como decíamos. De verdad, un cambio como más vinculado a un cambio cultural. Bueno, pues los cambios podrían venir por esas partes. Analizar eso yo creo que es interesante, es importante, te da muchísima información para empezar. Ese sería el punto número 1. Pregunta sobre esto, Toni, con lo cual, esas típicas organizaciones que están como mirándose el ombligo, difícilmente van a poder hacer un buen análisis de la situación. Efectivamente. Vale. Va a poder ser complicado. Si solo se miran al ombligo y no saben lo que está pasando ahí fuera, ni preguntan, ni quieren saber, va a ser complicadísimo. Vale. Si no van a hablar con su gente ni con su cliente externo o incluso sus proveedores, no se dan cuenta de lo que está pasando, va a ser muy complicado. Pero sobre todo quiero recalcar el tema del equipo ejecutivo o de los líderes. Eso Vale. lo digo también porque como te decía, está basado en hechos reales, ¿no? Y entonces sabemos que al final no es que no quieren hacerlo, pero muchas veces no lo ven como una prioridad. Y que según en qué sectores, un sector, por ejemplo, como el retail, donde la venta y la operación tiene que ser rápida y tiene que ser ágil, etcétera, etcétera, Sí. nos ha pasado cuando hemos querido tirar hacia adelante proyectos de esta categoría. No es que ahora no es el momento, no es que ahora no es la prioridad, no es que vamos a ver si, no es que vamos a... Y es muy complicado en ese sentido si no los tienes. También confío en que, evidentemente, como decíamos, las organizaciones van evolucionando, con lo cual esos líderes y esos equipos ejecutivos también lo van haciendo. Siempre vas a encontrar a alguien que te va a hacer el backup, siempre vas a encontrar a alguien que va a estar de acuerdo contigo. Es importante buscar a tus aliados, es importante saber quiénes son los que te van a ayudar y quiénes los que te van a apoyar en todo eso. Bueno, más que nada que además, incluso hablando, ¿no?, de este tipo de organizaciones con comités quizá más reacios, hay una realidad que es que ahora mismo no ser diverso no es una opción. Es Correcto. decir, que ya sea porque te lo crees o ya sea porque es que si no, no vendes, te dediques a lo que te dediques, es que no hay opción. Claro, es que incluso te diría que tampoco es tan complicado convencerles. Exacto. Por eso te diría que tampoco es tan complicado convencerles. Si Exacto. realmente le pones empeño y eres inteligente, buscas data, vas delante de ellos, ¿sabes? Mira, ¿quieres ser realmente competitivo? Mira, tenemos este problema y esto lo tenemos que solucionar. Claro, Yo te lo hago, no hay ningún problema. si nos tenemos que ir al concepto de la competitividad, que también es un poco Si nos antiguo, tenemos que ir al pero concepto de la nos iremos para competitividad, convencer a si un es concepto más necesario. financiero, si tú quieres, porque sabes cómo funciona muchas Si es veces. necesario, Pues, lo haremos. pero Que si es también es necesario, lo cierto vamos a hacer, que también sin es cierto duda. una cosa, y ahora nos vamos al punto número 2. Al final es cierto que implementar un modelo de D&I no es caro. Entonces, No vamos tiene para por allá. qué serlo, No no tiene por tiene qué por qué serlo. Entonces, serlo, no tiene por qué serlo. compártenos el punto 2. Hay corporativos que se lían la manta a la cabeza y empiezan a hacer mil cosas, pero a veces no hace falta ni hacer eso, sea como fuere. Punto número 2. Ahí sí ya le llamo el momento del diagnóstico, porque ahí sí habrá que ir a ver dónde están los dolores, como decíamos, los pains, dónde está la problemática exactamente. Y ahí le vamos a dar la vuelta, nuevamente vamos a hacer ese viaje por todo el employee cycle, ¿vale? El employee life cycle. Y vamos a ir viendo en cada parte donde nos vamos a parar, donde sí tenemos algo que mejorar, un problema que solucionar, cosas que cambiar, etcétera, etcétera. Danos ejemplos, Toni. Mira, cuando hablamos del Employee Life Cycle vinculado a un tema de diversidad e inclusión, el primero, y no solo porque es el primero del Employee Life Cycle, es todo el tema de la selección. Con el tema de la selección me refiero a el tema de la atracción, el tema de la contratación y el tema del onboarding. Hablamos de las tres cosas, porque a veces en el Employee Life Cycle aparece como separado. Yo aquí lo pongo bajo el mismo concepto, además para ir más rápido y ir más ágil. Es que seguro que ahí casi todas las organizaciones tienen espacios de mejora,
cosas que mejorar. Un ejemplo sería, pues, no lo sé, cómo estamos haciendo las entrevistas, qué lenguaje estamos utilizando, qué lenguaje inclusivo, no inclusivo, etcétera, etcétera. Cómo nos las estamos preparando y eso es un ejemplo, pero podría haber más. Cómo estamos posteando las posiciones, cómo O qué están saliendo. preguntas, ¿no? O qué preguntas hacemos, porque veo que en Bueno, determinados países ¿qué preguntas se sigue hacemos? Sin preguntando, duda. ¿estás casado? ¿Con quién vives? ¿Tienes Bueno, un hijos? desastre, Esto sin es duda. muy fuerte, preguntar esto. Pues se sigue preguntando, vamos, estoy convencido de que se sigue preguntando. Quiero decir que en esa área, ahí seguro que hay mucho trabajo que hacer. Yo por experiencia sabemos que en esa es posible, aparte de ser la primera del Employee Life Cycle, también es seguramente donde hay más trabajo que hacer. Pero puede haber otras áreas también, en la área del desarrollo, del Learning and Development. Es decir, los programas de desarrollo y de aprendizaje que tenemos son suficientemente variados, diversos e inclusivos con todos los trabajadores, ¿a qué los dedicamos? ¿Cómo los estamos haciendo? Sí. Es que ahí vamos dando toda la vuelta, vamos viendo, vamos diagnosticando y nos vamos haciendo un documento donde vamos a ir añadiendo todos esos pains que nos vamos encontrando durante el viaje. Eso sería el diagnóstico. Es importante ahí también que tú vas a hacer eso con los equipos que son expertos en esa área. Y ahí ya, obviamente, vas a tener que estar trabajando con ellos en vereda ahí, ¿no? Ahí ya tú también vas a detectar quiénes van a ser las personas que te van a hacer el cambio después, porque el cambio no lo vas a hacer tú solo, ¿no? Sino que va a ser el equipo, que normalmente es el equipo vinculado a las personas, a recursos humanos, como le quieras llamar, pero sí, tú vas a ir ya viendo ahí quiénes van a ser las personas que van a llevar a cabo todo el cambio después, ¿no? Bien, con lo cual, punto número uno, preguntar, ver, análisis de situación. Punto número 2, diagnóstico yendo momentum a momentum, ¿no? Del ciclo de vida, ¿no? Correcto. Del viaje del cliente interno y ver, ok, a nivel atracción, ¿qué estamos haciendo? A nivel, y ahí ir detectando, ¿no? Puntos ciegos o áreas de mejora o puntos de fricción. Correcto, perfecto. Correctísimo. Y Vamos ya detectando quiénes nos van a ayudar. Exacto, Punto y en número 3. este camino ir viendo quién pueden ser estos ambassadors, champions, como le queramos llamar. Como Perfecto. le queramos llamar. Bueno, ahora vamos a ver cómo lo podemos llamar. Vamos en a todo ver. caso, punto número 3, yo le llamo manos a la obra. Ya nos ponemos a trabajar. Ay, me encanta esto, manos a la obra. Claro, manos a la obra, porque hay un momento que ya está bien. Ya hemos está hecho todo dicho, diagnóstico, ya hemos reflexionado lo suficiente, ahora sí vamos a hacer los cambios. Muy bien. Y para eso sí me he inspirado, aunque yo no soy un gran conocedor, pero bueno, ciertamente algo sé sobre metodologías Agile, y dentro de las metodologías Agile yo he cogido algunos elementos de la metodología Scrum, porque me parecía como la más adecuada para empezar a trabajar aquí de una forma ágil, de una forma rápida. También te tengo que decir, déjame que te diga en este momento, que esta metodología también está muy pensada para organizaciones que ya vienen con cierta preocupación, o sea, no tienden de cero, que seguramente ya han hecho algo, pero que el día a día, como puede ser el retail, que es de donde vengo yo, claro, les impide realmente tirar hacia adelante una política de diversidad e inclusión. Además, Scrum es fantástico, es tan fácil. Claro, o sea, luego me he dado cuenta que no solo es para retail, obviamente, No, sino que claro. puede servir para muchos sectores, donde el día a día les come y donde igual no hay esa cultura. 100%. ¿Qué sacamos de Scrum? De Scrum lo que vamos a sacar son los sprints, que son esas reuniones que se hacen de una forma rápida, por eso sprint, y que se hacen bisemanales. Que esto parece que hemos inventado aquí una cosa como, bueno, pues son las reuniones de siempre, lo que pasa es que le cambiamos el nombre y las hacemos cada 2 semanas y le ponemos un poco más de metodología y le llamamos Agile. Pero no, ahora sin coña, es importante cambiar creer un poco en la metodología también, sin duda. No solo vamos a hacer sprints, sino que lo que vamos a tener, y también esto basado bastante en lo que es la metodología Agile, lo que yo le llamo un Product Owner y un Method Master, ya no un Scrum Master, sino un Method Master. El Method Master va a ser la persona que se va a involucrar con todo el tema de la planificación y la coordinación de este proyecto desde el punto de vista del método. Es decir, va a planificar los sprints, qué es lo que se va a hablar en los sprints, va a pasar las comunicaciones para quienes tengan que atender, etcétera, etcétera. Una persona que coordina todo esto, importante, pero no menos importante que la otra persona, que es el Product Owner. El Product Owner va a ser el líder total, digamos, la persona que va a liderar todo el proyecto, que sabe perfectamente cuáles son todos los puntos que hay que tocar, cuáles son todos los puntos que hay que cambiar, todas esas áreas que hay que mejorar, etcétera, etcétera. Y va como un director de orquesta llevando todos los sprints uno detrás de otro, sacando trabajo
gracias a ese equipo que ya hemos seleccionado antes. Porque en cada una de las áreas vamos a ver quiénes son esos expertos que nos van a ayudar en cada una de las áreas. Y así vamos decidiendo cada 2 semanas cuáles son los elementos que vamos a discutir. Puede ser que sea uno, puede ser que sean varios, etcétera, etcétera. Y vamos a hacer que en el siguiente sprint, en la siguiente reunión, ya venga ese equipo con un trabajo hecho. Van a ser ellos quienes van a decidir cuál es el trabajo que van a hacer. De este modo, seguro Tiene que todo van el a venir sentido. con un trabajo hecho. Tiene Eso sí que es sentido. pura metodología Scrum, ¿eh? Claro, Ahí con lo- podríamos ir mucho más al detalle, pero en todo caso se trata de algo ágil, de algo rápido, para hacer un kick y que pueda salir todo. Porque es que en mi opinión, o lo que yo me he encontrado en muchas ocasiones, es que tenemos ganas de hacer cosas, sabemos lo que tenemos que hacer, pero por una cosa o por la otra no nos ponemos manos a la obra, no nos sabemos organizar bien y al final no salen las cosas o salen a trancas y a barrancas porque no tenemos No, claro, las tiene todo el personas sentido. adecuadas o las... Efectivamente. Tiene todo el sentido, con lo cual deduzco que los puntos, ¿no? Que hemos estado identificando en el paso 2, ¿sí? Ahí nos da posibilidad de estar pensando, ¿no? En mínimos productos viables o en ideas o en proyectos o en herramientas o en procesos que Correcto. podemos ir mejorando. Y entonces la idea es que, ¿no? En todas estas iteraciones, sprint tras sprint, vayáis, ¿no? Este equipo va trabajando en deliveries, ¿no? Algunas serán más Correcto. rápidas, otras, ¿no? Algunas podrán ser Correcto. seguramente frugales, porque simplemente es decidir esto, tunear, Efectivamente, te puedes encontrar con una que en 2 semanas la haces perfectamente porque es perfecto, algo muy sencillo, te puedes encontrar con otras que durante 4 sprints seguidos va saliendo porque hay diferentes elementos que tocar dentro está del propio genial. elemento. Por decirlo de Está alguna manera. genial, está genial. Pero Sí. así, ¿no? Vas empujando hasta que, evidentemente, ¿no? Exacto, Vas dejando, y esto puede ser algo que no para nunca, ¿no? Al final, una vez coges la efectivamente. cadencia, y eso que tú Claro, dices, confiar en el sí, proceso. el cuarto punto es el punto de la reflexión en qué momento estamos de nuevo, ¿no? Pero Ah, en qué muy bien. momento estamos después de los sprints, Como por una decirlo de una manera, retrospectiva, ¿no? entonces. Sí, una retrospectiva. Tú al principio de los sprints te tienes que marcar cuáles son los puntos que vas a tocar. Igual te dejas algunos para más adelante o no, depende de cuántos tengas o de cuántos quieras tocar. Pero sí hay un momento en que los sprints acaban y hay que hacer una reflexión respecto a seguimos con los que nos queda pendiente, tenemos que volver a hacer un diagnóstico porque hay cosas nuevas o lo que sea, Claro, o nos ponemos dentro de 3 meses, 6 meses o dentro de un año volvemos a hacer esto. Pero la gracia es no perder el ritmo, claro, claro. para que siempre se convierta ya en una dinámica normal y que puedan ir trabajando así. Me parece genial, porque además de esta manera tú puedes trabajar en distintas dimensiones, ¿no? Y además puedes estar trabajando con distintos grupos. Puedes tener un grupo que esté trabajando en temas Por vinculados a supuesto. edad, otro que esté en un tema vinculado a gender gap, ¿no? En el tema del pay gap y todo esto. O sea, puedes estar Claro. trabajando en múltiples tribus, ¿no? Múltiples squads en este sentido. Totalmente. Es que de eso se trata también, que sea bastante Qué interesante, multidisciplinar, ¿no? Porque seguramente será multidisciplinar el problema, ¿no? muy interesante. Entonces, sí, 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 sí. Sí, sí. Muy Así interesante. que Bueno, eso es. Esa es la metodología. bueno, pues la verdad es que me encanta. ¿Qué nombre le has puesto a esta metodología? Si se puede saber. Unlocking DNI y luego lleva todo Unlocking un DNA. Unlocking DNI. Lo Muy bien. vamos a dejar así. Muy Sí, bien. sí, ¿Esto cómo sí, lo sí. podríamos traducir, lo del Unlocking DNA? Como Bueno, pues abriendo, ¿no? Abriendo DNA. bueno, sí, un lock es un candado, ¿no? Descadenar un poco, ¿no? Desencadenando, ¿eh? Desencadenando ahí. Sí, no, es que se trata de eso, de Muy bien. desencadenar esa cadena que no te permite tirar hacia adelante. Por eso repito, yo pensé esta metodología, repito de nuevo, basada en hechos reales, pero no solo eso, sino que yo creo que está destinada a organizaciones que ya tienen cierto trabajo hecho o ya creen que o que al menos creen ciertamente en la diversidad e inclusión, pero que no encuentran el momento para realmente tirarla hacia adelante. Una Está claro. verdadera política de diversidad e inclusión. No Muy es que no bien. encuentren el momento, sino que cuando se ponen no les acaba de salir, hay algo que los tira para atrás, etcétera, etcétera. Entonces, se trata de Vale. eso. Vale, vale, no, me encaja. Dime una cosa, Tony, ¿cómo pasa todo esto? Es decir, em, claro, tú ayudas a las organizaciones, les compartes la metodología, evidentemente les ayudas, ¿no? A formar estos product owners internos. Al principio actúas tú como product owner, ¿no? Hacéis shadowing, ¿no? Gente que te acompaña, que aprende, ¿no? A hacer de product owner y ya luego cuando evidentemente todo está orquestado y todo está ya, la organización ha abrazado este proceso, evidentemente ya, ¿no? Ya son mayores, ya los dejas ir haciendo. Eh,
Depende mucho de la organización. Claro, Es decir, claro. hay organizaciones que ya han trabajado con metodología, con la misma metodología o metodologías similares. Sí. Entonces no necesitan mucho, o sea, lo pueden comprender desde el principio, se tiran de cabeza en ello, lo ven bastante claro. Sí. Y otras organizaciones que lo ven como mucho más complicado y los tienes que acompañar muchísimo más, ¿no? Bueno. Pero no es nada complicado. Luego, una vez te pones en vereda, no suele ser muy complicado, la verdad. Es como natural, ¿no? En este sentido, porque Sí, al en final cierta es manera algo sí. natural, D&I, ¿no? En cierta manera sí. Y lo ven como, pues por eso, como un desatascador, mira, igual otra palabra, ¿no? Como un desatascador del problema que pueden llegar a tener, ¿no? También se puede utilizar para organizaciones que no han hecho, no me ha pasado todavía, porque tampoco, no sé si hay muchas todavía ahí fuera que no han hecho todavía absolutamente nada respecto a la diversidad y la inclusión. Bueno, ¿no? sería temerario. Sería temerario, pero no, a ver, o sea, yo diría que casi todas las organizaciones que tenemos ahí fuera, en algún nivel u otro, están, ¿no? Lo que pasa es que hay gente que excele, o sea, puede haber organizaciones que pueden ser, de las cuales puedes sacar la best practice, por decirlo de una manera, ¿no? Que Sí. excelen en ello, y hay otras que están, pues, con el compliance y punto, ¿no? Sí, lo que pasa es que incluso en este caso a mí hay una cosa que me sorprende y aquí ya, si os parece, abro ya debate ya común para Sí, por todos, favor. Sí, porque mira, somos 4. No, y además estamos aquí entrando en la recta final y me encantaría aquí también. Yo hay una cosa que todavía me sigue sorprendiendo muchísimo y me duelen los ojos cuando me pasa, pasa sobre todo en LinkedIn, todavía pasa mucho, que cuando hago scroll y veo pues eventos, ¿no? Todavía sigo viendo que hay un montón de all male panels. Un montón. O sea, hay un montón de eventos donde los paneles son solo hombres, un montón, y la gente lo hace y lo publican Y se y, quedan tan y anchos. se quedan tan anchos, es muy curioso. Yo, de hecho, es desde hace ya un par de años, evidentemente me encanta moderar mesas y me encanta colaborar con muchas organizaciones moderando mesas, pero ya es una cosa que yo ya pregunto ya de entrada, ¿quiénes son las personas que hay? Si es un all male panel, no, o sea, declino, o sea, no acepto moderar una mesa donde no hay diversidad y muchas veces lo que hago es propongo mujeres para sentarse ahí y para que al Claro menos que sí, tengamos, claro que sí. tengamos un panel más diverso. Pero este problema no pasa solo con un tema de gender, ¿no? Sino que también pasa con un tema de edad. Hay un montón de paneles que es gente que es mismo género, misma raza, misma cultura, misma Mismo orientación, background, mismo mismo todo, mismo background, género. mismo tal. Entonces, y evidentemente, vamos a tocar este tema, esto está pasando también en muchos boards, muchísimos. Bueno, en los boards, desgraciadamente, o sea, lo de los paneles que tú estás comentando, yo no estoy tan acostumbrado a ello. Tú parece ser que por tu No, pero tú dinámica. fíjate, o sea, simplemente con lo No, que no, vayas pero que viendo. tú digamos que por tu dinámica los encuentras más en LinkedIn. Yo no me había fijado tanto en esto, ahora me voy a fijar mucho más, ¿eh? Pero bueno, lo veo normalísimo que lo digas porque seguro que es que es así. Lo de los boards, lo que es una vergüenza es que todavía estemos como estamos. Sí, Es es muy curioso, ¿no? fuerte. Sí, sí, sí. Eh, Porque Y así en evidentemente, ¿no? muchas... Al final, si no Sí, hay diversidad, tú no vas a ser capaz de hacer una estrategia diversa. correcto, En ningún correcto. sentido, ya no hablo de estrategias de people, sino hablo de modelo de negocio, porque al final. Sí, no, hay cosas que te siguen sorprendiendo. Hay muchas cosas que te siguen sorprendiendo y cuando crees que ya estamos en cierto nivel, ¡boom!, aparece otra, ¿no? Van apareciendo y van sorprendiendo, ¿no? Y en todos los ámbitos y en todas partes, ¿no? Yo esta mañana, por ejemplo, hacía otra reflexión, ¿no? Leía en LinkedIn una noticia de la BBC donde una persona que ha aplicado para no sé qué posición, entiendo que una posición, no sé si de camarero o de cara al público, en el Hotel Ritz aquí en Londres, ¿vale? Una persona negra, racializada, con el pelo afro. Bueno, se quejaba de que no lo han contratado por el pelo afro porque no va con el código de Con el dress vestir o el code. código, sí, del Ritz. Claro,
sea, cuando yo aquí, en el Reino Unido, ¿no? Cuando ya hace décadas, cuando estábamos tú y yo abriendo las tiendas de Massimo Dutti, Sí. allá por el año 2003-2004, que es, ¿te acuerdas? La Hostia, temática de la gente de color que habíamos tenido, hace etcétera. 20 años, estamos hablando de Estamos hablando de hace 20 años, Oh my ¿vale? goodness. Donde nosotros ya, en aquel momento, bueno, esta nación ya parece como que ya lo ha asumido todo, Sí, como que todo ya está hecho. totalmente. Esta mañana te encuentras esta noticia y dices, y a mí es que es verdad, espérate. El día que entré en el Ritz es que todos eran blancos, es que todas llevaban el pelo liso, es que todos... Y yo no digo que no tenga que haber un código, habrá que... Yo entiendo que es el Ritz, ¿eh? Como no es lo otro, Sí. y mira, perfecto. Pero no puede ser que en el año 2023, en Londres, una persona afrobritánica se le deniegue un trabajo por tener el pelo rizado o por llevar el pelo un poco más largo y sea un pelo afro. Si ves la foto del chico, no llevaba el pelo así tampoco. Pero bueno, da igual de qué medida es el pelo. Exacto. ¿De acuerdo? O sea, es que hay cosas que te siguen sorprendiendo. E incluso aquí, en la cuna, donde aquí en Estados Unidos es la cuna de la cultura de la diversidad e inclusión, precisamente por su evolución histórico-social. Y porque son sociedades, además, donde hay una mezcla, ¿no? En el 2023 una noticia de este tipo, ¿no? Sí. O sea, es así. No, es Es many así. rivers to cross en todo Y, esto. no, y la reflexión de aquí es, a mí como que me digo, hostia, es verdad, no me había dado cuenta que en el Ritz todavía, ¿sabes? Es decir, es como, Claro. hostia, es que, y luego empiezo a pensar y digo, en esta sociedad británica, ¿no? Donde yo llevo viviendo 8 años, ostras, es que es muy clasista todavía, ¿no? Y es que en todas partes cuecen habas al fin y al cabo. 100%. Aunque aquí nos lleven muchos años de avanzadilla, hay mucho trabajo por hacer todavía. Hay 100%. mucho trabajo por hacer. 100%. Entonces, bueno, no, eso quizá, es otra historia. Quizá, a ver, yo evidentemente no soy psicóloga, pero pienso, ¿no? Quizá el cerebro humano tiende, ¿no? A sesgar porque también hay una realidad, ¿no? Que es este gran Sí, clásico no, pero de enfoque generacional o de asumir que, no, los millennials son malos, o, no, la generación Z es que son especialitos. Es que, al final no. es un bias como cualquier otro, ¿no? También, o sea, está Sí. prejuzgando. Mira, y el tema del bias, que es otro melón que cuando lo abres no paras, es muy interesante hablar. Y además, como decía antes, cuando yo empiezo a hablar de diversidad e inclusión a un cliente, a una organización, tengo que empezar con el unconscious bias, porque es ahí de donde se entiende y sale todo prácticamente. Y era muy curioso porque tú dices ahora, yo no soy psicóloga, pero bueno, tal. Pero es que el tema del unconscious bias es un puro tema neuronal. Es decir, es que todos hacemos sesgo inconsciente en todo momento. Por eso yo cuando Nick me abrió la puerta, mi cerebro no estaba, porque ni mi propio cerebro, ni el mío, ni el de nadie está preparado para no tener un sesgo inconsciente. Es así. Esto. Sí, es así, realmente es así. Si te pones a investigar científicamente, verás que es un tema natural, es un tema neuronal. Es decir, nuestro cerebro recibe tantos inputs durante el día, tantos y tantos y tantos millones de inputs y tanta información que tiene que encontrar sus shortcuts, ¿cómo se llama en español? Sus atajos. Sus atajos, para poder discernir qué es lo bueno, qué es lo malo, con qué nos quedamos. Claro, va creando casitas. Claro, y de ahí viene porque nuestro cerebro, ahora somos seres humanos modernos, pero claro, nuestro cerebro lleva más de 200.000 años ahí, ¿no? Y estuvimos casi 200.000 años haciendo de recolectores y de cazadores, ¿no? Entonces teníamos que ir rápido, este animal no se puede tocar, de esto no se puede beber, ahora viene un rayo, me asusto, me voy para aquí, me voy para allá. Está claro. Es así. Es así. Entonces, nuestro cerebro está constantemente sesgando. Otra cosa es que queramos cambiarlo un poco. Entonces, y eso es posible. Poder reaccionar, poder cambiar hacia una vista o hacia otra. Pero bueno, eso ya es otra cosa, que es hablar sobre unconscious bias, que si quieres otro día podríamos hablar pues de esto más. Pues sí, porque además creo que es súper interesante. Estoy preparando cosas de unconscious bias. Y es que además, ¿no? Todos esos temas siempre están vinculados con temas que acaban siendo tabú en las organizaciones, ¿no? Que es lo que decías tú al principio, ¿no? Cuando hemos empezado la sesión, estabas hablando de estos temas tabús, ¿no? Pues el tema de la religión.
o el tema de la orientación sexual, o incluso temas políticos, ¿no? O sea, hay toda una serie, no, esto no lo vamos, no, esto no lo diremos, o no, esto, ¿por qué no? ¿No? Es que es Sí, curioso, ¿no? En sí, todo bueno, este tema. a ver, yo vengo, claro, es que no sé cómo decirlo, no quiero que suene pedante, pero claro, es que 8 años en el Reino Unido también te hacen diferente. Y sí que es verdad que, no siempre, pero con organizaciones españolas, a veces no diría que es complicado, pero es diferente en Es todo diferente, caso, sí, ¿no? claro. Es diferente. El Y si punto ya de nos vamos partida a... es distinto. Bueno, a ver, Sí, el punto de partida, que no tiene que ser ni mejor, no, no, es distinto, es es distinto, distinto. es distinto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay más tabú de hablar sobre esto. También algo que me ha sorprendido mucho con y para las organizaciones en España es que es un tema que es muy, que puede ser político, me han llegado a decir, ¿no? O que puede tener mucha controversia, que puede haber gente que esté en contra, ¿no? Y yo pienso, hostia, si hay gente que va a estar en contra de una política de diversidad e inclusión cuando estamos incluyendo a todo el mundo, incluso esta Ay, persona que vámonos, ¿no? está en contra, Exacto. pues yo pues a veces piensas, digo, pues no sé si me apetece hacerlo para ustedes, señores, porque no lo sé. Claro, es que es en plan, pues entonces, si usted cree que es un tema de debate, es como cuando en los años 80, 90 se debatía en la televisión sobre la transexualidad o la homosexualidad, si era bueno o era malo. Yo recuerdo haber visto de pequeño debates de esta tipología. Entonces, bueno, yo no estoy en este momento, búsquese a otro. Bueno, claro, es que, bueno, al final, pero 100%. A ver, Lo que tampoco me he pasa, encontrado con nadie que me diga, no, pues no lo vamos a hacer. no, La pero vamos a verdad, ser realistas. Luego estas organizaciones que no nos vengan diciendo, ay, ¿qué tenemos que hacer para atraer a la gente joven, no? Voy bueno, a es hacer que una claro, campaña y tal. Al final una cosa va por la otra, ¿no? Y todo forma parte, pero es totalmente. sistémico, ¿no? Al final es Y si sistémico. de nuevo lo bajamos al tema organizacional, es que hay que hacerlo por estos motivos. Es que es Precisamente, así. Es así. precisamente, Es así. precisamente. Oye, abrimos a preguntas, que nos pregunten Que nos cosas. digan ¿No? cosas, es que José y Ana Belén están muy callados ellos. Sí, pobres, les estamos aquí dando la turra y no sé si A ver, chicos, ¿qué nos decís? A ver, Josiño. decirnos algo. Josiño que estaba muy reflexivo. No, yo creo preguntas en realidad, no, porque bueno, al principio No, no, comentarios, me llamó comentarios, mucho. dadnos vuestra opinión. Comentarios tuyos. Sí. No, lo que estábamos comentando ahora, sí. Me ha hecho gracia lo de BTS is different, cuando estás ahí ya lo que es distinto, evidentemente. He buscado al muchacho este del Riz, de afro nada, tiene el pelillo ¿Lo has suyo, visto? tiene corto, o sea, es sorprendente, sí. Me ha llamado la atención. Y luego todo el debate que hay ahí, ¿no? Que el hotel decía, no significa ninguna discriminación de ningún tipo, por supuesto, y tal. Bueno, pero me llamaba la atención al principio lo que decías de que no siempre es fácil, pero bueno, ya después has explicado un poco por qué. Y yo creo que en España está... La componente de esa política es una excusa que algunos ponen, ¿no? Cuando le vienes con ciertos temas, ay, no, que esto es un tema político, no, es un tema que tú no quieres abordar y entonces pones la excusa de que es un tema izquierdoso. O sea, así de sencillo, ¿no? Que ahí, Dani, decías tú por eso, bueno, a mí que te huela a eso un poco heavy, es en plan, señores, yo no soy la persona a lo mejor para ayudar. También te digo, Josillo, que no me he encontrado en esa tesitura 100%, ¿eh? De tener que decías, descartar a alguien sí. Porque quiero decir que al fin y al cabo creo que todos evolucionamos, ¿no? Pero puede haber algún elemento por ahí, algún individuo que te pueda echar ahí. Seguro. Luego sí. lo disimulará lo mejor que pueda. También es otra cosa, que igual no se atreverá, seguro, ¿no? Igual no se atreverá. Sí. Pero sí. Y luego aquí yo creo que ya todos dominamos el tema colorístico, ¿no? Pues el método de 4 pasos, esto es una joya, porque para plantear temas así o preguntas breves que pueda haber con gente joven. ¿Te ha gustado, Josiño? ¿Cómo lo ves? Sí, que yo me fío mucho de lo que me digas tú también. Lo que habéis comentado. Muy claro y como decía Emma, lo veo, tiene sentido, ¿no? Makes sense, makes a lot of sense. Además es sencillo, con sus cosas que luego que yo iba pensando, ¿no? Iba barruntando mientras tú explicabas cada paso, según qué organización, en según qué momento, pues pueden tener su dificultad. Pero el plan está claro, ¿no? Y luego, claro, yo lo siento, pero es el amarillo. No sé si tenemos tiempo, pero me gustaría saber qué más pasó con el peluquero. No, pues nada, Nick, voy a volver dentro de 2 semanas, que es cuando me toca cortar el pelo, ya te contaré, pero en todo caso, Nick está transitando
y va a ser una mujer trans. No ha escogido nombre todavía, con lo cual hay que llamarle Nick. Está, nunca mejor dicho, saliendo del armario, por decirlo de alguna manera. Está conociendo una nueva comunidad para él, porque él venía de un sitio donde estaba muy solo, de un sitio donde se encontraba, donde había sufrido todo eso en silencio, y desde el mes de diciembre, que yo fui el mes de diciembre, que iba a cortarme el pelo a principios de diciembre, y ya noté algo, pero no estaba todavía transitando como yo me lo encontré después, sí, como te lo encontraste 3 meses después. Y Nick seguirá estudiando, seguirá cortando el pelo, se escogerá un nombre de mujer, se ha separado de su chica. Siguen viviendo juntos porque ella le está apoyando. Estamos hablando aquí de toda la vida de Nick. Me encanta, me encanta. Sí, eso es lo que le ha pasado a Nick. Me encanta, vamos aquí. Sí, que sponsorice todo esto. No, pero fíjate, pero no vamos a solo hablar de Nick. Quiero decir que lo que le está pasando a Nick le ha pasado a muchísima gente, ¿no? Bueno, y a mí me gusta mucho, creo que es un storytelling, Emma, iba una de tus palabras favoritas, potente. Pero es impactante porque tú como persona con trayectoria, que te has definido como que de forma natural es una cosa que te gusta, que crees que aporta mucho valor y tal y cual. Pero durante años, no es una moda de meses que digas, ay, ahora me pongo con esto. Correcto. Y que llegue un momento de la verdad, ¡pum! Y te hayas quedado ahí bloqueado. Me parece una historia que me va a costar a mí no contarla, a lo mejor la cuento sí. ¿No? Se han cambiado algunos. No, te doy permiso de contarla siempre que quieras, porque también pienso que es un gran storytelling y no se me había ocurrido nunca hasta obviamente el momento en que me pasó, ¿no? Entonces... Claro, pero ¿por qué? Porque a mí me ha hecho pensar, ostras, macho. Entonces, yo que asumo, ¿no? Yo mismo, Josiño, digo, pues yo caí aquí, diversidad e inclusión. Creo que soy muy, el más moderno muy del abrazador lugar. de... Cuidado, tío, porque te va a pasar, si le ha pasado a este hombre, ¿no? Con Josiño, te va a pasar, te lo digo yo, te va a pasar. Otra cosa es, te va a pasar al menos durante unos minutos, como me pasó a mí. Claro. Con este ejemplo o con otros ejemplos, te va a pasar, porque es lo que decíamos ahora, estamos sesgando todo el rato, no estamos acostumbrados, etcétera. Entonces, es que ya te digo yo que te va a pasar, si no te ha pasado ya, pero la gracia del tema es darte cuenta que te pasa y cómo cambias. Y cómo te autodiriges hacia otro lugar. Esa es la gracia del tema. Para después compartirlo con los que también digan, no, pero yo esto ya lo tengo superado, espérate, ¿no? Aquí va un ejemplo y así ya le das el truquillo para cuando pase. Exacto. Cuando tú veas al más moderno del lugar, le explicas la historia de Nick. Sí, que para moderno es Tony, ¿eh? Que para moderno el cerebro de Tony que colapsó. Tony, es así. Tony me lo contaba como con un sentimiento de culpabilidad, en plan, pero ¿cómo me ha podido pasar? Claro. ¿Te acuerdas? Además, creo que tú fuiste de las primeras personas que se lo conté. Te acababa de pasar, es que te acababa de pasar. Sí, no, salía de la casa de Nick y te dejé un mensaje. Era en plan... Si no me acuerdo mal, tú fuiste la primera persona a quien se lo conté. Y me sentía fatal porque digo, ¿cómo no puedo haber sido yo? Yo me sentía fatal, que no había sido el más diverso e inclusivo en los primeros minutos, porque te digo que después todo fluyó de otra manera completamente distinta. Pero me supo mal no poder reaccionar de otra manera. Pero ¿sabes también qué pasa? pasa? Pero yo creo que quizá un poco la realidad de todo esto es también aceptar nuestra dimensión humana, ¿no? Y nuestra dimensión humana es que ante lo que es sorprendente, pues nos sorprendemos. Y entonces lo que tenemos o sea, sorprenderse, pues forma parte de nuestra naturaleza. Lo que realmente es interesante es el siguiente paso a todo esto, que lo sorprendente no me causa un rechazo, sino que me representa en plan, cuéntame. Qué guay, eres distinto, ay, qué guay, pues cuéntame. Sí, o sea, ¿no? es que sé que esa diversidad a mí me va a dar felicidad. Me va a enriquecer. Me va a aportar mucho más, no le voy a tener miedo. Que al principio yo, ¿no? Me quedé así como un poco parado. 100%. Pues sí, pero es de las mejores historias que me han podido pasar nunca. 100%. Y tengo muchísimas ganas de volverlo a ver. Y me da mucha pena, ya no solo porque corta muy bien el pelo, sino porque se está convirtiendo en alguien como mucho más cercano, incluso porque, no sé si lo sabes, Josiño, tú, pero tengo una fecha ya para volver a Barcelona, con lo cual Tony vuelve. Con lo cual, Nick no me podrá cortar el pelo más, a no ser que vuelva yo aquí o se vaya ya. O sea, que me quedan como 2 o 3 cortes de pelo antes de irme. Entonces, va a ser bonito ahí el abrazo o el selfie que os saquéis y luego seguro, cuando lo visites, claro, en algún momento
visitarás Londres sin ninguna duda, ¿no? Y a ver qué... Sí, espero una- poder es venir una incluso historia con clientes o interesante. como sea. Sí. Sí, sí. Está muy bien, está muy bien. Ana Belén, ¿qué me cuentas, guapa? Ella está muy pensativa todo el rato. Ahora, a ver, sí, ya está. Ahora. Pues es que donde yo trabajo, bueno, donde estoy yo, el tema del colectivo está bastante superado. Lo que no termina de es el tema de la discapacidad o las personas con otras capacidades. Ahí es donde tenemos... Recuérdanos dónde trabajabas, Ana. No lo llegué a decir porque había más Bueno, gente y se dijo o el si tema. quieres no digas la empresa, pero dinos el sector. Y Sí, no, lo digo, si me lo tranquila, ahora como hay permitís, menos gente y voy a dejar de grabar, ¿vale? Un momento, que Sí. cerramos ya la grabación